Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a adentrarnos en algo muy personal. Nada de datos fríos o gráficos aburridos, ¿vale? Esto es una historia ilustrada sobre esos impactos invisibles que todos dejamos en el mundo. El último viaje, un relato de bondad. Para mí, esta no es solo una historia cualquiera, es mi propia historia. Es el relato de cómo un hilo invisible de compasión cambió por completo mi vida y la de mi familia. Así que vamos a desglosarlo juntos, porque entender cómo funciona realmente la bondad, bueno, es algo que te cambia la perspectiva por completo. Nunca olvides a los hombres buenos. A ver, sé que suena a la típica frase de película, pero era el mantra absoluto de mi abuelo. Crecí escuchando esto en casa, en las comidas, antes de dormir, siempre que había un problema. Y quiero que nos quedemos con esto desde el minuto 1, porque marca un tono muy íntimo para todo lo que vamos a ver. Cuando mi abuelo decía esto, no hablaba de superhéroes con capa, que va. Hablaba de gente normal y corriente, personas que, con detalles minúsculos del día a día, sostienen literalmente el mundo sin que nadie les preste atención. Imaginemos la escena por un segundo. Son las 5 de la mañana. El barrio entero sigue totalmente frito. Hace un frío tremendo, está oscuro, pero si cerramos los ojos, casi podemos oler ese aroma a pan recién hecho que sale de la panadería de la esquina. Y ahí, justo ahí, estaba él, don Ernesto. Cada maldita mañana, sin fallar una sola. Su uniforme impecable, un café humeante en la mano y una sonrisa, cansada, sí, pero 100% sincera. Era una pieza fundamental del paisaje del barrio. Alguien que siempre estaba ahí. 38. Ojo con este número. 38 añazos haciendo exactamente la misma ruta, la Ruta 27. Que se dice pronto, ¿eh? No es un trabajillo de verano, es una vida entera agarrado a ese volante. Durante casi 40 años este hombre saludaba a todo el mundo con un alegre «Buenos días, joven», incluso a los pasajeros que ya pintaban canas, que tiene su gracia. Pero no era solo cuestión de fichar e irse a casa. Él era como un faro de seguridad en las madrugadas inciertas de cientos y cientos de personas. Y aquí, fijaos en el contraste de lo que vemos en pantalla. Por un lado, la rutina pura y dura. Don Ernesto conocía a sus pasajeros al dedillo. La chavalita que subía con el uniforme y siempre se olvidaba algo, el albañil que se quedaba dormido en cuanto tocaba el asiento, la señora que cada jueves llevaba sus flores al cementerio. Y por otro lado, está el secreto de su último día. Porque esa mañana no era una mañana cualquiera. Era el último día antes de su jubilación. ¿Y sabéis cuánta gente lo sabía? Cero. Nadie. Él pensó, ¿para qué hacer ruido? Observaba a todos sabiendo que era su despedida, sin decir absolutamente ni mu. Vale, y ahora hacemos zoom a la última parada de aquella mañana. Y aquí es donde entro yo de lleno en la historia. Porque yo era ese chaval de 17 años que estaba ahí, empapado bajo la lluvia. Recuerdo el frío metiéndose en los huesos, el agua resbalando por la cara, pero sobre todo, recuerdo la angustia. Estaba muerto de miedo, ansioso a más no poder, y con los bolsillos literalmente pelados. Ni un solo céntimo. El autobús paró. Las puertas se abrieron y yo subí esos escalones sintiendo que se me caía el mundo encima. No traigo dinero, perdón, mañana se lo pago. Madre mía, es que lo cuento y todavía se me encoge el estómago. Me veo ahí, un adolescente aterrorizado, rebuscando en los bolsillos como un loco frente al conductor, rojo como un tomate y al borde del colapso. Todos hemos sentido alguna vez esa vulnerabilidad brutal, ¿no? Ese momento en el que tu vida depende al 100% de la piedad de un desconocido. Pues esa era mi cruda realidad en aquel escalón, esperando que me echara a la calle de un grito. Y fijaos en lo que es la empatía de verdad. Don Ernesto me miró por el retrovisor, sin pensárselo medio segundo y soltó, «Sube, hijo». A veces uno necesita que le crean. ¡Boom! Es que es una respuesta increíble. Vivimos en un mundo donde siempre tienes que demostrar tu valor, pagar por adelantado, y él simplemente me validó como ser humano. Me dio gracia inmediata sin hacer una sola pregunta. Ese detallito minúsculo le dio la vuelta a mi realidad en ese instante. Convirtió un muro infranqueable en una puerta abierta. Lo que vino después fue un viaje casi sagrado. El autobús iba avanzando bajo ese cielo gris, con la lluvia pegando suavemente los inmensos cristales. Y para mí, os lo juro, esa media hora fue una eternidad de tensión. Yo iba sentado al fondo del todo, llorando a moco tendido, pero en completo silencio para que nadie se diera cuenta. Estaba abrumadísimo por lo que había hecho aquel hombre, sí, pero también aterrorizado por lo que me esperaba. Y a través del espejito, él me iba mirando, viendo cómo lloraba, acompañándome en silencio. Llegamos al final de la línea. Se baja todo el mundo. Pero yo no podía simplemente largarme, tenía que acercarme a él. La realidad cruda de la situación era durísima. No es que llegara tarde a clase o a una cita cualquiera, no. Era una carrera desesperada al hospital. Mi madre estaba allí y estaba muy grave. De la prisa frenética que me di al salir de casa pitando, me había dejado la cartera en la mesa. Así que pensadlo un momento, si ese conductor hubiera aplicado el reglamento a rajatabla y no me hubiera dejado subir, yo jamás habría podido despedirme de mi madre. Aquel adiós se habría perdido para siempre por el precio de un billete.
Pero claro, no iba a darle las gracias y salir corriendo. Después de confesarle por qué estaba llorando, metí la mano, que me temblaba una barbaridad, en el bolsillo de la chaqueta y saqué una foto viejísima, con los bordes gastados. Poneos en situación por un momento. Un chaval empapado, con los ojos llorosos, acercándose al conductor veterano en su último día de curro, enseñándole una imagen del pasado. Le miré fijamente y le solté una pregunta que le dejó de piedra. ¿Usted es Ernesto Ramírez? El hombre frunció el ceño, flipando un poco, y me respondió con mucha cautela. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí es donde el hilo invisible de esta historia te deja sin palabras. Le conté a don Ernesto que mi abuelo siempre hablaba de él. Resulta que, muchísimos años atrás, en una noche oscurísima, mi abuelo sufrió una emergencia médica gravísima en plena calle. Y nadie paraba, nadie quería ayudarlo. Hasta que un conductor jovencito de la Ruta 27 lo subió al autobús y lo llevó corriendo y gratis al hospital. Le salvó la vida. Y las vueltas que da el mundo. Esa misma mañana de lluvia, ese mismo hombre me estaba dando un viaje gratis a mí, su nieto, para poder despedirme de mi madre. Y así es como el círculo se cierra perfectamente. Le sonreí a don Ernesto como pude, entre lágrimas, y le repetí la misma frase con la que hemos empezado nuestro análisis visual hoy. Mi abuelo siempre decía, nunca olvides a los hombres buenos. Al escuchar eso, se quedó helado, completamente mudo. Toda la emoción acumulada de sus 38 años madrugando cristalizó en ese preciso instante. Solo apretó el volante con una fuerza tremenda, mientras a él también, con esos ojos ya cansados, se le llenaban de lágrimas. Aquella noche, la terminal de autobuses estaba sumida en una quietud casi irreal. Don Ernesto estaba allí, guardando el gigantesco vehículo de la Ruta 27 por última vez en su vida. Apagó el motor y de repente se hizo el silencio absoluto. Se quedó solo. Y fue justo ahí, en esa soledad conmovedora, donde por fin descubrió lo que había estado ignorando durante casi 40 años, el peso inmenso de su labor diaria. Sin fanfarras, sin grandes discursos, sintió en sus propias carnes el impacto masivo de toda una vida dedicada a hacer el bien en la sombra. Para terminar hoy, quiero dejaros dándole vueltas a esto. La mayoría jamás sabrá cómo un simple acto de bondad cambia una vida. Pero, en el fondo, ¿no es así como realmente se cambia el mundo? La vida de don Ernesto nos deja una lección gigantesca. Esas ondas invisibles de la compasión cotidiana moldean el futuro muchísimo más de lo que imaginamos. Un billete no cobrado. Un simple te creo. Yo soy la prueba viviente de que esas pequeñas acciones resuenan y salvan generaciones enteras. Así que al terminar, cabe preguntarse, ¿cuál es nuestra Ruta 27 particular? ¿A quién le podemos dejar subir hoy, justo cuando más necesite que le crean? Ha sido un verdadero honor compartir esta historia con vosotros. Hasta la próxima.